Y la zona binacional se está convirtiendo en un motivo de preocupación nacional en Colombia, no en Venezuela, por supuesto, donde ya están acostumbrados a vivir bajo un régimen criminal como es el de Maduro, pero sí en Colombia, donde hay un pedido desesperado para que el gobierno termine de desplegar todo el poder que tiene el Estado para recuperar el control de zonas que están hoy bajo el mando de criminales terribles y que son hoy escenario de desplazamientos forzados, de todo tipo de prácticas criminales, y que en este contexto la decisión del gobierno haya sido ir a un pacto con Maduro, crear una zona binacional para compartir de alguna forma las responsabilidades sobre la custodia, sobre los negocios, sobre todo lo que ocurre de un lado y de otro. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Edison Cadena desde Ecuador. Les habla Fernando Bacotti desde Uruguay. Una nueva entrega de El Ojo, Estrategia, Seguridad y Poder. Esta semana vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque Latinoamérica está convulsionada por varios temas. Y todavía vamos a dejar para un programa siguiente lo que está pasando en Norteamérica. Así que le doy la bienvenida, como siempre, a Edison Cadena, creador de todo esto y el mentor que me ha introducido en este mundo. ¿Cómo estás, Edison? ¿Cómo te va, Fernando? Qué gusto, como siempre, estar aquí en esta unión, esta fusión del ojo y de estrategia, seguridad y poder, que, bueno, de pronto creo que, digamos, si me permites así, el aprendiz está superando, pero con creces al maestro. Lo que pasa, Edison, que vos tenés tanta cosa, yo me dedico a esto nomás. Vos tenés muchas cosas. No, ¿qué pasó? La verdad es Igualmente. que la verdad es que Latinoamérica no deja de sorprendernos, ¿verdad? Así es. Y en este caso, como vamos a empezar el programa hoy, nos deja de entristecernos también, porque la muerte de Miguel Uribe ha enlutecido a todos, ¿no? Nos ha enlutecido a todos. Miguel Uribe, un reconocido senador, precandidato presidencial colombiano, que tenía digamos, toda la impronta como para llegar a ser el candidato de la oposición, de lo que hoy sería la oposición, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción, Edison, para después pasarte la palabra. Y bueno, por favor, Fernando. hace 2 meses, en plena tarde bogotana, un disparo interrumpió la voz de un candidato que hablaba de futuro. En ese país que está pasando un tiempo tan sensiblemente inestable desde el punto de vista político. Ese disparo no solo buscó silenciar a Miguel Uribe Turbay, sino advertirle a Colombia que las heridas de la violencia política nunca han cerrado del todo. Hoy esa herida está abierta de nuevo y el eco de esa bala resuena en el Congreso, en las campañas, en las calles. Las pasiones colombianas, Edison, son tremendas. Me imagino cómo está la sociedad, porque además tengo muchos amigos, tengo familia en Colombia y me cuentan todo esto que está sucediendo. En la memoria de un país, además, que ya vivió demasiados funerales de líderes antes de tiempo. No hablamos entonces solamente de un crimen, hablamos de un golpe directo al corazón de la democracia. En la antesala de una de las elecciones más decisivas de la historia de Colombia, o de la Colombia reciente, como yo lo entiendo, el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay reabre las heridas más profundas de la violencia política y deja al país frente a un escenario de incertidumbre electoral como pocos. A 9 meses de las elecciones de 2026, la muerte de Miguel Uribe no solo golpea al Centro Democrático, que es su partido, sino que sacude a todo el sistema político colombiano. Edison, te paso la palabra.
Sí, Fernando, en realidad esto, aunque lastimosamente era como haciendo relación justamente a el Premio Nobel de Colombia, que tiene que ver específicamente con una muerte anunciada, en lo que tiene que ver justamente con el desenlace que sucedió, ¿no? Pero hablando justamente de las repercusiones de que tú decías, yo me permitiría decir que hay cuatro consecuencias, ¿no? Unas políticas, otras sociales y de seguridad, otras en cuanto tiene que ver con el impacto internacional y regional, obviamente, que por eso, como tú comentaste, es lo que estamos hablando este instante sobre el tema de la región. Y definitivamente la última, esa dimensión histórica y emocional que queda dentro de todos los magnicidios que han existido, obviamente, por lo menos en la región y que de una u otra manera pues dejan marca en la sociedad y ese temor, obviamente, y ese desequilibrio que también existe de una u otra manera específicamente en el común de la gente, en el cognitivo de la gente, de pensar en que las elecciones que vengan, las próximas, obviamente Colombia que siempre ha sido un inconveniente en sí, eh, dejar justamente, como decía, en el imaginativo social, qué tan limpias van a ser y en ese sentido, pues, hacia dónde va a ir el país, ¿no? Sí, sin duda, la muerte de Miguel Uribe marca un punto de inflexión muy grande. De hecho, eh, hay, vos hablás muy bien de lo que puede suceder y yo también tengo para agregarte que bueno, digamos que el perfil político de él lo marcaba como un personaje, digamos, clave en todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo. Estaba opuesto públicamente a las políticas del presidente Gustavo Petro, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría hablar un poco ahora de decir, bueno, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda el escenario político, verdad? ¿Quiénes son los que pueden, los candidatos, las personas, los políticos que pueden entrar ahora a jugar en la arena para la próxima presidencia, candidaturas a presidencia y demás? Porque estamos frente a un escenario político, como es el de Colombia, que tienen 108 escaños y que están fragmentados, están bastante divididos. Tiene una muy leve supremacía el partido de Petro. Entonces, por ejemplo, los que podrían ocupar el espacio que deja Miguel Uribe son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, perdón, María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga, que tiene más experiencia, pero tiene un desgaste político por procesos judiciales. Esto lo he estado leyendo estos días. Digo, ¿quiénes son los que pueden suceder a Miguel Uribe en todo esto? Porque la oposición va a tener que salir por ejemplo, a buscar coaliciones, ¿no? Entonces, este asesinato, esta muerte, podría reactivar discursos de unidad frente a la violencia, aunque con el riesgo de instrumentalización política. Sectores de centro y centro izquierda pueden capitalizar el reclamo de seguridad como agenda transversal, desplazando parcialmente a la discusión económica o social. No nos olvidemos que hay unas elecciones legislativas y presidenciales que van a estar muy reñidas con un presidente que ha tenido ciertas actitudes y ha dado mensajes, digamos, desconcertantes, como por ejemplo, lo vamos a hablar un poco más adelante, este preacuerdo que hay de la creación de una zona binacional entre Venezuela y Colombia. Pero vos hablabas de lo que puede pasar, entonces yo te digo, mira, viste Edison que a mí me gusta trabajar en escenarios, ¿verdad? Entonces te dejo estos tres escenarios. El primero, control institucional y unidad política. El gobierno, los partidos internacionales y organismos internacionales que acuerdan reforzar el plan de protección, porque debe generarse una política de protección de los candidatos a raíz de esto. Una política seria, de una vez por todas, ¿verdad?
no volver a los 80 y 90, épocas en las que las bandas de mafias, narcotraficantes y luego las FARC y demás mataban al que querían. El escenario B puede estar marcado por una escalada de violencia política. Ayer lo hablaba en un programa de radio aquí en Uruguay también. Y digo, bueno, otros candidatos o líderes regionales que sean amenazados o atacados quizás se bajen de la contienda, ¿verdad? Y el escenario C es polarización y uso político de este caso. Así que bueno, con esto, Edison, te dejo una vez más la palabra para que de una manera u otra intercambiemos, ¿no?, opiniones. Como para ir teniendo tiempo también para los otros dos temas que están. Claro. Gracias, Fernando. Estoy de acuerdo contigo, obviamente, y es muy propicio esto de los escenarios, en realidad, de una u otra manera, como que nos jala hacia ese lado, obviamente, para poder interpretar qué es lo que puede pasar y más que nada, alguien como tú que lo lees muy bien de esa manera. Sí, definitivamente, la muerte del ex senador, Miguel Uribe, va a generar obviamente una reconfiguración significativa en lo que tiene que ver con el mapa político, ¿no? Especialmente en este espectro de la derecha. Eh, Uribe tenía una gran aceptación, incluso un gran afecto, justamente por todas las situaciones por las cuales él había pasado, no hay que olvidarse de ello, ¿no? El tema del secuestro de su madre, el tema de esa ascendencia de alguna manera también política que él también ya tenía. Y no te olvides, me hace pensar, amigos, todos quienes nos están escuchando, todos estos magnicidios tienen origen, obviamente, que está muy bien maquinado, de alguna u otra manera, y están direccionados a golpear en el momento preciso. Hago cuentas, en México, Colosio, por ejemplo, fue asesinado, fue el magnicidio, justamente para evitar que triunfe en las elecciones. Me voy un poco más hacia acá, Villavicencio, Ecuador, fue este magnicidio, no necesariamente por el triunfo, pero sí de alguna manera por tratar de reconfigurar, voy a ser un poco eh, elucubrando en este sentido, manipular de alguna manera el tablero, cómo estaba establecido, obviamente, quiénes iban a terciar justamente para quedar para estas finales. Y ahora con lo que está sucediendo, realmente es algo mucho más maquiavélico quizás, porque todavía no hablamos ni siquiera de unas preelecciones, sino ya de ciertos candidatos que iban apareciendo y de aquí lo que Sí, sí. hablamos justamente de este acomodo. Y entonces en ese sentido, pues podemos mirar que también se trabajan lastimosamente en escenarios en este sentido para ir modificando de una u otra manera qué es lo que va a pasar en los países y lastimosamente, ¿no? El tema del poder. Eso es lo que definitivamente hacia allá va. Es importantísimo en ese sentido, pues tomar en consideración justo lo que tú estás diciendo, que de una u otra manera ya viene un poco como tardío, pero en definitiva viene al caso, ¿no? Hablando del tema de protección y que siempre hago énfasis yo, Sí. encaminarlo para profesionales que en realidad hagan de esto un trabajo que realmente permita que la seguridad esté establecida justamente para este tipo de líderes. Es que Edison, digamos que Latinoamérica se ha caracterizado por tener estos magnicidios, ¿verdad?, a lo largo de la historia y además que queden impunes. Que queden Porque impunes. en este caso ya se habló de que el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe murió en la frontera entre Colombia y Venezuela en un enfrentamiento del ELN con no sé qué más. Entonces, bueno, la verdad es que llamativo, ¿no? Es llamativo que la persona, el sicario de 15 años, que nadie dice quién es, lo hayan ocultado y además eh, que el autor intelectual haya muerto en un enfrentamiento tan convenientemente muerto. Entonces yo
Ayer, por ejemplo, estaba mirando ahora unas cosas que dije ayer, unas frases que dije que me parecen muy, muy apropiadas para lo que estamos, para el momento latinoamericano que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, el poder que tiene la violencia sobre los actos electorales, ¿no? Entonces, las democracias están en peligro cuando suceden este tipo de cosas. Cuando las balas, Edison, hablan más fuerte que los votos, estamos al borde de Esa perder. frase me encantó que la pusiste justamente en lo que escribiste, me encantó. Es así, es así, es Sí, así. sí, sí. Cuando las balas hablan más fuerte, chao, democracia en peligro. No, no nos podemos dar el lujo de que por los violentos terminemos en manos de partidos políticos o tendencias que no se corresponden con lo que es una sociedad civilizada, ¿verdad? Y creo que esto está pasando en Latinoamérica. Sí, y me permitiría también indicar algo adicional, Fernando, que de pronto también estamos quizás dejándole de lado, el tema de la justicia. La justicia también, el acomodo en ese sentido, no solamente de quienes imparten la justicia, sino también de las leyes que de una u otra manera están acomodadas en ese sentido justamente para permitir estos resquicios que hagan de una u otra manera lo que pasó en Colombia hace un momento y lo que pasa en mi país, bueno, y lo que pasa en los otros países también, ¿no? Yo pensaría que también en ese sentido debemos de tomar en consideración también esa situación porque es una especie de blindaje que de antemano se va preparando justamente para cuando pasen estas cosas. Sí, sí. Sin duda, conociendo un poco Colombia, no soy un experto en Colombia, pero sí conozco de Colombia, porque el haber vivido allá, haber trabajado, haber recorrido el territorio, tener amigos, tener familia, me hace estar en contacto con Colombia y con las realidades colombianas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que esto es un golpe muy profundo. En el último libro que va a salir ahora, que se llama Bandas Criminales, en el tomo 1, el capítulo 3, el libro que escribí yo, el capítulo 3 es Colombia, ¿verdad? Y casualmente estaba explicado, en ese libro estaba explicado el proceso de la violencia en Colombia, la violencia histórica que ha existido. Y tiene como un recuento de todos los magnicidios que han habido, la época de Pablo Escobar, aquel movimiento que tenía que se llamaba Muerte a los Secuestradores, era el MAS, todo lo que sucedió después, el advenimiento del movimiento paramilitar, las autodefensas colombianas, en fin, el atentado al Nogal, por supuesto, y bueno, es una sociedad que ha sufrido, digamos, no para de sufrir estas cosas, ¿no? Cada tanto Así es. como que vuelve a vivir estas situaciones. Así que, en fin, desde el día siguiente que Uribe fue atacado, creo que a las 2 horas ya se dieron cuenta que era muy difícil que saliera de la situación que estaba, ¿no? Así es. Dos disparos en la Así es. cabeza, imagínate. Entonces se deben haber estado tejiendo todos este tipo de alianzas y, digamos, coordinaciones políticas entre estos candidatos que son los más visibles que tiene el Centro Democrático, además, y la oposición colombiana. No te olvides que la oposición es muy grande también, está fragmentada, pero es muy amplia. Si alguien tiene la capacidad de unir a esos movimientos que son opositores, pueden llegar a obtener el triunfo, ¿verdad? Así que bueno, esto es un poco lo que veo de la muerte de Uribe, muy lamentable, 37 años, ¿no? Muy lamentable todo esto. En verdad que sí, obvio. Y como te decía, de alguna u otra manera, quisieron cortar las alas de forma inmediata para que no sea un rival que crezca y que en ese sentido, pues, no esté acorde con los intereses
no sé quién sea. Y no quiero Claro. tampoco elucubrar en ese sentido, pero No, de una u otra manera. por supuesto. Nosotros estamos en este programa, creo que somos bastante objetivos, o lo más objetivos posible. A veces se nos escapa alguna cosita, ¿no? Pero bueno, son temas normales de cualquier ser humano, es lo que puede pensar cualquier ser humano. Así que bueno, sobre todo es un programa que está hecho por seres humanos, así que tenemos nuestra falencia también. Como suelo decir yo, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, entonces, Edison, pasamos al otro tema que queríamos tratar, y acá vemos a uno de las personas que están influyendo evidentemente en todo lo que tiene que ver el contexto geopolítico latinoamericano, que es Nicolás Maduro Moros, autoimpuesto presidente de Venezuela, luego de una elección que ya todos sabemos, ¿verdad?, qué sucedió, qué no sucedió, y que está requerido por el gobierno de Estados Unidos y por las organizaciones que trabajan en el tema del control de drogas y narcotráfico, con una suma de $50 millones, que supera a cualquier terrorista que hay en el mundo. O sea, batió un récord. Se ofrece más dinero de recompensa por la captura de Nicolás Maduro que lo que se ofreció por Bin Laden, por ejemplo, en determinado momento. Entonces, ayer, cuando también terminaba en un foro que estaba y luego de ese programa en el que fui, algunos me decían, te estás encarnizando un poco con Maduro y con Venezuela. Y yo digo, ¿cómo me voy a encarnizar con Venezuela y con Maduro? No me estoy encarnizando. Hay pedidos, hay ofrecimientos de recompensa para el que entregue información para capturar a Nicolás Maduro a nivel internacional. No soy yo que lo dice, lo está diciendo, digamos, uno de los gobiernos más importantes, si no el más importante del planeta, ¿verdad? Están ofreciendo $50 millones por él, por Diosdado Cabello, un poco menos por Padrino López, pero, ¿verdad? Cartel de los Soles, acusados de manejar las redes de narcotráfico latinoamericanos y sobre todo de manejar el contrabando de droga hacia Estados Unidos. Yo me decía, sí, pero Estados Unidos le compra la droga, son los mayores consumidores. Y bueno, lo que pasa es que este presidente que tiene Estados Unidos ahora tiene conciencia de eso. Por eso se ha propuesto terminar con los cárteles de la droga y está proponiendo medidas que rayan ya en la guerra con fuerzas militares empleadas, por ejemplo, en cualquier momento, lo vamos a ver, dentro del territorio mexicano. Y no me extrañaría nada que, como dice en el pie de este video, que Eric Prince, el líder y creador de la empresa Blackwater, que ahora tiene otro nombre, tome cartas en el asunto. Es decir, ya ha visitado Ecuador, como vos sabés, se reunió hasta con el presidente, visitó Perú, reunido en presidencia, El Salvador, y también creó una campaña para recaudar fondos e ir contra Maduro y destituirlo, ¿verdad? El propio Eric Prince. Los que no saben quién es Eric Prince se deberían informar. Y si no, les decimos también que Eric Prince, aunque no lo manifieste, pero tiene el apoyo tácito del gobierno norteamericano detrás. Siempre lo tuvo. Así que bueno, se vienen épocas complicadas. Yo pienso que el tema del gobierno de Maduro está llegando de una manera u otra a un final, en algún momento cercano, y va a haber una dilucidación de todo este tema. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Claro, y ahora lo último es la propuesta de esta zona binacional. No sé, Edison, ¿qué sabés y qué tenés para comentar de esto? Que lo proyectamos acá, la zona que está proyectada en
Sí, a ver, si me permites, solo una cosa muy breve del primer punto. Este aumento de la recompensa, como tú muy bien lo decías, realmente sí marca un punto de inflexión en lo que tiene que ver con la política de los Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, esto estábamos esperando un cierto grupo de personas, justamente por todas las situaciones que se estaban viviendo, más no por a qué lado del camino nos estemos virando, eso obviamente políticamente no tiene trascendencia, sí tiene trascendencia lastimosamente todos los ataques, especialmente a los derechos humanos que tanto se pregonan y que dependiendo obviamente del lado al que esté, se los da a conocer. Entonces, sí es importantísimo, obviamente, ya que no solamente trata de sanciones, ¿no? De lo que yo trato también de leerlo, sino más bien de poner los puntos de alguna manera sobre las IES y por esta vía judicial que de alguna manera es representativa o se cree que es representativa y justa en los Estados Unidos, pues de alguna forma también ponerlo en ese sentido, ¿no? A nivel regional también intensifica lastimosamente esta polarización que existe, ¿no? Entre los gobiernos que ya también son muy conocidos. De hecho, hace unos días atrás nada más, el expresidente de Ecuador tildó de una excelente, buena persona, un ángel de Dios y etcétera, etcétera, cosas a Maduro, ¿no? Situaciones que obviamente es muy sabido también, amigos, que no es así, ¿no? En todo caso, hace referencia también al tema del cartel de los soles, es algo que todo el mundo sabe, es un secreto a voces. ¿Quiénes son los que están ahí, obviamente, involucrados? La trascendencia que tiene, obviamente, en actual. ¿Y cómo ha sido esta trascendencia? Obviamente porque el centro de operaciones está en este país. Y en ese sentido, si tiene todo el aparataje, imagínense, de todo un país para poder hacerlo, pues ha ido generando poder y en ese sentido, pues es importantísimo tomar en consideración el hecho, ya que hablas de esta área binacional, es sabido, ¿no? Cuando hay conflictos y se habla sobre una área en la cual un alto al fuego o algo por el estilo, en realidad no se maneja de esa forma, son áreas en las cuales más bien son para aprovechar este alto al fuego, esta eh, situación en la cual ayude o colabore justamente para reorganizarse y aquí en este sentido, mi pensamiento también, solamente lo digo yo, en mi pensamiento, me atrevería también a indicar que es justamente para acomodar y repartirse el botín. Y obviamente que ni tú ni yo nos atengamos ningún tipo de incómodo y podamos tranquilamente sacar nuestro producto hacia afuera sin que nadie nos diga absolutamente nada. Edison, estamos viendo el mapa, es muy claro lo que vos decís, estamos viendo el mapa en esas zonas que se proponen, es donde está el área del Catatumbo, por ejemplo, que es la Exacto. mayor área de tráfico de drogas de la zona, de la región. Y, por ejemplo, si vos seguís hacia el sur, después tenés la Guajira, el Cesar, norte de Santander, y después viene Arauca. Y del otro lado, del lado venezolano, está Apure, el estado de Apure. Entonces, por ahí es un corredor natural del tráfico o trasiego de todo tipo de mercaderías ilícitas, ¿verdad? Entonces, eh, lo que están proponiendo, o sea, esta idea que no la quiero adjetivar porque no es el objetivo de este programa, pero une dos ejércitos, ¿no? Dos fuerzas combinadas que entre los dos suman 766.000 hombres, ¿verdad? Entre Venezuela y Colombia, sumando las reservas, los ejércitos, las armadas y demás. Digamos, la cortina de todo de esto es decir, vamos a unir fuerzas, vamos a unir los ejércitos. La realidad es lo que vos estás diciendo. Vamos a crear una zona liberada para hacer cualquier tipo de negocio ilícito, ¿verdad? Que es esa zona geográfica de territorio en Latinoamérica, en nuestro continente, es donde sucede la mayor cantidad de negocios ilícitos. Entonces, bueno, esto no va a tener un buen final.
Ya lo sabemos. No va a tener un buen final el gobierno de Maduro, creo que no va a tener un buen final el gobierno de Petro tampoco, y creo que la sociedad latinoamericana va a sufrir nuevamente las consecuencias de tener este tipo de liderazgos como los que tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente que sí, y en ese sentido, obviamente, en esta zona del Catatumbo eh, es ya muy conocida. De una u otra manera también yo he hecho un seguimiento en esta parte en la cual definitivamente me permitiría pensar yo que ya darle el nombre de una zona ya liberada, definitivamente. Y con esta situación, obviamente, va a ser mucho más grave en el asunto, ¿no? Esta necesidad, obviamente, en el sentido de ir generando este negocio ilícito que existe, da lugar a ello, ¿no? Es un poco da risa en el sentido de cómo ha sido manifestado el hecho de esta creación de esta zona binacional, ¿no? Si me permites dar lectura brevemente, dice que esta zona binacional anunciada por Colombia y Venezuela, busca transformar esta zona binacional fronteriza en un espacio de desarrollo económico, social y cultural. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, genera ¿qué? Integración económica, cooperación institucional, desafíos a la seguridad y una narrativa de reconciliación. Obviamente, en el papel, en el contexto, suena muy bonito, pero nosotros de alguna manera sabemos, y vuelvo y repito nuevamente, esto es fuera, obviamente, de cualquier color, de cualquier camiseta, de cualquier lado del sitio donde se esté girando, que obviamente, como dijiste tú, cada uno también tenemos nuestra forma de pensar, somos Claro. también entes políticos, pero al hablar de temas de seguridad, pues no podemos hacernos de la vista gorda y lastimosamente eso es lo que está sucediendo. Y se está aquí, obviamente, en ese sentido, jugando Colombia este instante y es muy importante en este sentido el hecho de su seguridad, de su paz, que ya bastante ha sido desmembrada, pero que de una u otra manera fueron ganando terreno en lograr evitar esta lastimosa presencia del crimen organizado dentro de su país. Edison, hace poco, cuando estuve en Ecuador, tuve la posibilidad de conocer algunos autores de libros que me obsequiaron algunos libros y que me he dedicado a leerlos prácticamente desde que volví de allá. Y comparto ampliamente el tema de cómo se instala el crimen organizado en las sociedades, cómo es que aterriza y se introduce, cuáles son las etapas que atraviesa cualquier sociedad para que de un día para el otro se despiertan y están gobernados por el crimen organizado. Entonces, el establecimiento de las bandas criminales es un fenómeno, ayer también lo decía, es un fenómeno más que delictivo, es un fenómeno sociológico que merece ser estudiado y analizado por sociólogos. Hay una teoría que dice que las bandas atraviesan por 3 etapas para instalarse en un país. La etapa predatoria, que es cuando comienzan a actuar como bandas infringiendo daños y demás. La etapa parasitaria, en la que empiezan a obtener réditos de todas sus acciones, porque no nos olvidemos que la única finalidad del crimen organizado es obtener beneficios económicos. Es lo que sucede en Venezuela, ¿verdad? Sí, es una industria, en definitiva, Exacto, ¿no? es una multinacional del crimen. Y la tercera etapa es la simbiosis. La simbiosis es cuando ya se convierten en tan difusas las líneas entre la legalidad y la ilegalidad que no se sabe quién manda. Caso Venezuela. Y Colombia puede caer en eso si no hay una reacción adecuada de la sociedad y del establishment político al respecto. Porque todo esto obedece también a supraplanes, ¿verdad? Entonces,
Bueno, realmente la situación es muy complicada. Igual pienso que esto va a tener un final negativo, va a ser un final negativo. Vamos a ver, Edison, acordate, esto no termina bien para nadie. Y bueno, lo que venga después, el tiempo dirá de qué se trata. Pero también yo explicaba que hay como una barrera, o se está estableciendo una barrera, que muchos dicen, sí, pero es una barrera ideológica. No es una barrera ideológica, es una barrera de liderazgo. Mirá, Trump, Bukele, Noboa, Boluarte, Javier Milei, ¿verdad? Están de alguna manera u otra, incluso el presidente de Paraguay también, Peña, están como reaccionando de alguna manera para mitigar el aterrizaje y entrada del crimen organizado como modelo de vida y como modelo de acción natural. No vamos a poder eliminar el crimen organizado de Latinoamérica, pero sí se pueden generar políticas para controlarlo y para mitigar sus efectos. Porque detrás de todo esto, sociedades tienen, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos, que se están criando dentro de un mundo en el que si ven la televisión, que ya no la ven los jóvenes, ¿verdad? Ven otros medios, pero están siendo bombardeados por modelos de rol, o los role models, como dicen los norteamericanos, de narcos, de bandidos, de gente de prostitutas, rodeados de grandes lujos, y todo eso conseguido como por medio de la violencia y los negocios ilegales. Todo eso a través de campañas como las que ya hemos hablado muchas veces aquí, de videogames, los videojuegos y todas las campañas que hay de reclutamiento a través de la Internet. ¿Verdad? Bueno, no quiero ser tan apocalíptico, ¿no, Edison? Pero bueno, así la veo yo a veces la cosa. Hoy estoy en un día que la verdad me puso muy triste la muerte de Miguel Uribe. Bueno, realmente no creo que sea tan apocalíptico el asunto de lo que estás hablando, porque de una u otra manera también así se presentan y así se ven las cosas. Hay que quizás mirar hacia adelante y de alguna manera esa sería la forma de poder incluso hasta despertar a quienes están del otro lado. Y es muy crítico el asunto, obviamente, porque mira, yo traspono un poquito hacia el asunto de la seguridad privada, inclusive, que mucho se habla, y me voy a demorar solamente un cinquito nada más en ese sentido. Actualmente en mi país, al hablar de temas de seguridad privada, necesariamente ya tienes que incluir dentro de tu análisis el tema que ya no estás enfrentándote a delincuencia común, estás enfrentándote ya en muchos casos a delincuencia organizada. Entonces todo cambia, todo cambia. Y en ese sentido, si es que no haces este análisis y no estás acorde a lo que estás obviamente viendo, a lo que se da en la región como tal y cómo se están presentando las cosas, tú no vas a llegar a dar una seguridad adecuada. Y obviamente por eso es importantísimo hablar, comprender y entender qué es lo que está pasando para poder prevenir, ¿no? Y no reaccionar y a veces reaccionar ni siquiera bien, sino ya demasiado tarde. Así es. Bueno, Edison, acá coloqué Ecuador y su actualidad para ya ir finalizando el programa, que nos des un pantallazo de lo que estamos leyendo y viendo por los medios, de lo que sucede, de lo que está sucediendo en Ecuador en estos días, ¿verdad? Sí, bueno, mi país no deja de dar noticias. Hubiese sido bueno que aumente el Producto Interno Bruto o, no sé, que vengan unas 5, 10, 20 empresas a brindar trabajo. Eso sería lo ideal, o que Ecuador quede campeón del mundo o alguna cosa de esas en el fútbol. Pero no, lastimosamente seguimos en estas situaciones que son complejas, el tema del crimen sigue ahí, pero
lo que realmente ha sido noticia aquí y que es importante tomar en consideración es este enfrentamiento que ahora existe entre el gobierno central y la Corte Constitucional, ¿no? Primero, son dos situaciones. La primera, el tema de las dos leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional y que por obvias razones cierto sector, obviamente político, eh, la llevó para que sea analizado por la Corte Constitucional, Corte que en este caso, aquí un paréntesis, ha ido ganando muchísima palestra, se le ha dado mucha palestra, ha ganado muchísimo protagonismo en ese sentido, y son situaciones obviamente que de una u otra manera pienso yo que del lado de la justicia obviamente siempre tiene que estar alguien que dé un freno a ciertas cosas que obviamente suelen pasar, porque cuando hablamos de combatir a la delincuencia, cuando hablamos de guerras, específicamente este tipo de guerra híbrida que existe y que de una u otra manera en mi país se está dando, sí pueden haber ciertos resquicios en los cuales puede rayar en lo que tiene que ver, que inevitablemente pasa, y eso es inevitable, cuando ya hay enfrentamientos, donde hay fuerzas armadas implicadas, donde se le da ciertos eh, valores adicionales a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, hay excesos, en realidad, sí, pero de una u otra manera también es importante tomar en consideración que no debe ser, en el sentido, en el paréntesis que yo estaba hablando, que este ente, que la Corte Constitucional, sea una piedra de tope y no permita de una u otra manera hallar el consenso general que lleve a que el país, en este sentido, y a combatir, obviamente, el crimen organizado del que estamos hablando nosotros, colabore de ese sentido. Entonces, retomando el tema, dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que es tumbada de alguna manera. Aquí hay que hacer énfasis también, ¿no? No es que han sido negadas o retiradas las leyes o se ha indicado que sean retiradas, sino más bien dan cierto espacio para que se cambien ciertas cosas, pero que a ver este cambio ha dejado de materializarse la ley. Entonces, este momento, Fuerzas Armadas y Policía Nacional está actuando fuera, en algunas cosas, fuera de la ley, que los asumía en ese sentido. Y sumado a esto, ya tiene que ver específicamente con ciertas leyes adicionales, en cambio, que el gobierno está presentando y que también tiene este tipo de inconvenientes. Entonces, el día de ayer hubo una masiva presencia de gente aupada por el gobierno nacional. Aquí viene el problema. No me quiero memorar mucho para darte la palabra, Fernando, pero en todo caso, y que yo lo veo, es el asunto de que el gobierno nacional, liderado por el presidente, de una u otra forma está enfrentando a otro poder que es el poder judicial, que de alguna manera tiene, no de alguna manera, que tiene su independencia, y quizás el hecho de generar esta protesta que es legítima, obviamente, por el pueblo, pero liderada obviamente por el líder de la parte ejecutiva del país, ¿sí? Del poder ejecutivo. La exposición incluso de una gran pancarta con las fotografías de los magistrados, indicándoles que ellos son los culpables de tal o cual situación, ¿no? Y obviamente esta masiva presencia de gente ejerciendo esta presión que de alguna manera yo pienso no es más que el hecho de, obviamente el pueblo está cansado de qué es lo que está pasando, de la inseguridad que existe, pero más allá de ello, yo pienso que la reestructuración tiene que ir más hacia el fondo, que es esto de las leyes que yo te decía hace un instante, ¿no? El cambio de la ley, el evitar que la ley sea obviamente el instrumento que permita justamente que estas cosas sucedan y que el crimen organizado triunfe justamente apoyado de estas leyes y de jueces, obviamente, que, entre comillas, porque están cumpliendo la ley, porque están dando a rajatabla cumplimiento de la ley, pues hacen este tipo de situaciones, ¿no? Esto es lo que te comento, que Pero lastimosamente... Edison, charlemos. ¿En cuántos países de Latinoamérica está pasando lo mismo? ¿En cuántos? Sí, es lo que yo te decía, obviamente es un mal general.
algo está pasando con la justicia a nivel latinoamericano en donde se están viendo enfrentados con los gobiernos, con los poderes ejecutivos, ¿verdad? En aquellos países donde se respetan los 3 poderes, hay problemas con la justicia. No sé si la palabra es problemas, o hay diferentes visiones, o la sociedad reclama otro tipo de acción. Pero en definitiva, la justicia lo que hace es cumplir con las leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? Los legisladores. Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿En la justicia o en los legisladores? Entonces ahí volveríamos a esa teoría que yo siempre hablo de los liderazgos débiles que tenemos en nuestros países y cómo han permitido que aterrice el crimen organizado y sea parte de nuestra vida y nos marque en la agenda, ¿verdad? O sea, Sí, es que, ¿sabes qué? También cuál es el grave problema, Fernando, y eso veía yo ayer y comentaba hace una semana con alguien, el tema de la comunicación, la gente no le interesa hablar de estas cosas. La gente cuando hay este tipo de situaciones, cuando se habla o se estipula que tal o cual ley va a salir, y a veces que lo hacen muy superficialmente, nadie averigua, investiga, pregunta, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esto? No, no me interesa, no me importa, y obviamente tenemos que ser un mea culpa en esa situación, ¿no? Porque ese importismo lleva justamente a esto y a lo que tú hablas, de estos liderazgos que existen y que de alguna manera no solamente son débiles, sino que están maniatados porque de una u otra manera habría que definir cómo y de qué manera y con qué billetera llegaron hacia donde están. Y eso definitivamente lo hace ser débil y preso de todos estos inconvenientes, entre comillas, que se van presentando justamente por ello, ¿no? Por obtener, por llegar al poder, aunque sea solamente por 4 años, en algunos casos y en otros para la posteridad, que obviamente de una u otra manera estamos viendo. Y no solamente hablamos de izquierda, ¿no? También hay casos de la derecha que están en Centroamérica que también están rayando en ese tipo de inconvenientes. Por supuesto. Vos mirá lo que está sucediendo en El Salvador ahora, con uno de los presidentes, si no el presidente más popular que tiene Latinoamérica en este momento, que es Bukele, con esta propuesta de reelección indefinida. Definida. Uh-huh. Digamos que aparentemente no estaría bien. No, como una no, primera, no. como una primera opinión te digo que no está bien, porque me acuerdo que cuando Rafael Correa quiso hacer lo mismo, tampoco estaba bien. Yo opinaba que no estaba bien. Claro, es que Rafael ahí Correa radica, intentó hacer lo mismo. claro, ahí radica pues el tema del caudillismo, amigo. Ahí radica el tema del populismo. Ahí radica justamente la ruptura de la democracia. Ahí no hay democracia porque no hay alternancia. Yo también creo en la alternancia, amigo. O sea, no podemos ser presidentes del club Pedrito Palotes de fútbol por toda la vida. No, desde ahí empieza el tema de la corrupción. Hay que haber alternancia, aunque tenga que ver con el club de amigos del colegio X, Y, Z, tiene que haber alternancia. No puede uno perennizarse porque ahí, sea o no sea, lastimosamente hay este tipo de inconvenientes y en ese sentido, pues, me da mucho que pensar, me da mucho pesar también en el hecho de que esta persona, que como tú mismo dices, ha hecho mucho, pero ya de ahí a perennizarse en el poder, ya nos deja una lección y una duda muy Parecería, grande. parecería que no va a tener un buen final tampoco, eso. Exacto. Pero mirá Lastimosamente. al presidente Ortega, por ejemplo, cuánto hace que están entronizados en el poder con su esposa, ¿no? Y así podríamos seguir con lo que fue el gobierno de Chávez, con lo que se intentó hacer en otros países también de la región. Y tampoco quiero seguir nombrando porque parece que uno siempre nombra a gente, digamos, con la que uno no es afín políticamente, pero realmente la alternancia, como vos decís, creo que es lo que hace a la democracia. Que viva la democracia. Esa es la También, esencia. claro, claro que sí. Bueno, Edison, estamos llegando al final del programa.
Te agradezco muchísimo. Sé que andás muy ocupado, que tenés 5 programas diferentes. Este es uno más. No, ya bajé uno ya. Así que bueno, ahí vamos a tratar de hacer un programa en estos días, en estas horas, con Ricardo Barbosa, y esperamos que vos puedas ingresar también al foro, y vamos a tratar un poco de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, y de lo que sucede o lo que va a suceder luego de esta reunión entre Trump y Putin, ¿verdad? Porque Claro. ¿no? Vemos también como ayer, entre toda la vorágine de cosas que pasan en el día a día de cada país, pero no nos olvidemos que tenemos una discusión en Latinoamérica sobre el empleo o no de las fuerzas militares en la seguridad interior, ¿verdad? Sí. Y fíjate lo que sucede en Washington. En Washington está militarizado. Llamale Guardia Nacional, pero está desplegado personal militar. Y nosotros acá en estas latitudes nos peleamos y nos cortamos la vena. No hay que sacar a las Fuerzas Armadas. Bueno, ya lo hizo Noboa cuando lo tuvo que hacer en los estados de emergencia. Ya lo ha hecho Perú en determinado momento y en determinados estados o provincias. Y mira Trump, ¿verdad? Si habrá para hablar, Edison. Te agradezco muchísimo. Vientos de guerra, amigo. Vientos de guerra también hay en esa plática que debemos hacer. Y sí quiero saludarle a Ricardo, que no lo he visto y que también está muy activo en las redes. ¿Cómo Amigo, no? muchísimas gracias también por la invitación, por estar aquí en el programa y ya sabes, con muchísimo gusto. Bueno, un fuerte abrazo. Que pases muy bien. Igualmente, man. Hasta la próxima. Pases bien. Chao.